días, hermanos, hermanas, y a cualquier persona que se nos esté uniendo nuevamente a este servicio online. Esperamos que puedan disfrutar junto a nosotros de las alabanzas y puedan orar y adorar al Señor junto a nosotros. Ahora me gustaría pedirle a mi esposa Bella que pueda orar por todos nosotros y porque sea el Señor el que guíe esta reunión. Amén. A ver, hermano, le invito a que ahí donde esté pueda cerrar sus ojos, pueda inclinar su cabeza y oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos sostiene día a día. Gracias porque nos permite ver este servicio, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos de que a pesar de estos tiempos difíciles de enfermedad, Señor, tú nos acompañas, nos sostienes y nos das fuerza, Señor, para poder estar bien. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro sustento, Señor, porque tenemos una familia, tenemos un hogar, Señor. Bendice a aquellos que estén pasando necesidades, que, Señor Jesús, estén pasando por enfermedades, que estén pasando por aflicciones, Señor. Rogamos para que tú puedas tener misericordia y puedas proveerles, Señor Jesús, de lo que necesitan, Señor. Si falta trabajo, Señor, que tú puedas proveer de lo que necesitan, Padre. Señor Jesús, que no pasen hambre, Señor, que si hay personas que les falta un techo, Señor, sé tú proveyendo, Dios. Te rogamos de que tú le puedas dar sabiduría a las autoridades, Señor, para que puedan gobernar, Señor, con sabiduría, para que puedan tomar buenas decisiones, Señor. Yo te ruego por la iglesia, para que podamos ser un canal de bendición también para este pueblo, Señor, o para aquellos que estén pasando, Señor Jesús, dificultades, podamos apoyar en oración. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que tú nos has dado. Y queremos disfrutar en tu presencia, queremos disfrutar, Señor Jesús, de lo que tú nos quieras hablar, de la alabanza, Señor, queremos adorarte en esta hora. Agradecemos porque te agradecemos por todo, Señor, porque tú eres bueno. Amén. Para ti sea honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos recordarles que si tienen alguna petición o alguna necesidad, pueden hacerlo mediante nuestras redes sociales. Esperamos que puedan tener un excelente domingo y que puedan seguir orando en la presencia del Señor. Que Dios los bendiga. Chao. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso,
Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? Puedo decir, te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti.
manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entero, yo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, yo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, yo soy, Señor. Aquí estoy. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Queridos hermanos, les saludo en nombre del Señor. Damos gracias al Señor porque una vez más podemos realmente saludarnos a la distancia, saber que el Señor ha estado con nosotros, nos ha bendecido, nos ha fortalecido, nos ha dado paz, nos ha dado la fuerza, la capacidad, ha sustentado nuestras vidas, tenemos salud. Y creo que el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros y también con cada uno de ustedes, porque hemos estado orando, hemos estado pidiendo por la iglesia, por cada uno de nuestros hermanos. Y damos gracias al Señor porque aún en este tiempo, cuando tenemos tantas dificultades como país frente a toda esta pandemia, sin embargo el Señor ha sido bueno con nosotros. Y eso es motivo de gratitud, poder adorarle, poder bendecirle, poder exaltarle y también poder tener su palabra, que es la que nos guía, la que nos conduce, la que nos endereza, la que nos fortalece en un tiempo de preocupación para cada uno de nosotros. Y en esta mañana vamos a leer en Lucas el capítulo 1. Vamos a empezar del versículo 5 al 25. Y dice: en el nombre del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril
y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señales y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concebió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi ofrenda entre los hombres. Amén. Lo que la palabra nos dice en esta hora es que había un hombre, sacerdote, Zacarías, que había estado orando con su esposa, y dice que eran de una edad avanzada y estaban pidiendo un hijo al Señor porque ella era estéril, no podía tener hijos, y ya estaban viendo que su tiempo se estaba terminando y no podían tener un hijo. Como padres o como esposos, ellos deseaban tener un hijo. Dice que esto sucedió en los días de Herodes, rey de Judea. Es cuando Zacarías estaba allí siendo o ejerciendo el sacerdocio en medio del pueblo de Jehová, del Señor. Dice la incredulidad de Zacarías. Zacarías era ya viejo y nunca le había tocado quemar incienso, nunca le había, en su sacerdocio, le había tocado quemar incienso en el altar de Dios. Y aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte, le tocó la bendición, ofrecer el incienso, y entrando en el santuario del Señor. Y dice que estaba toda la multitud del pueblo, estaba afuera orando a la hora del incienso.
y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y Zacarías se turbó al verle y le sobrecogió temor. Es natural que a un hombre, si a nosotros se nos apareciera un ángel del Señor mientras estamos orando o estamos entregando la palabra del Señor o haciendo la obra de Dios, se nos apareciera un ángel a nuestro lado, yo creo que también nos turbaríamos y también nos sobrevendría el temor a nuestra vida. El ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Mire las palabras que el ángel utiliza. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. La petición que tú has puesto delante de Dios con tu esposa ha sido escuchada. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Dice el comentario que Zacarías había dejado de pedir por un hijo. Él pensaba que no podría recibir un milagro de parte de Dios. Él había dejado de orar. Había orado a lo mejor mucho tiempo, pero en este tiempo en que le tocaba ministrar allí delante del altar de Dios el incienso, un tiempo antes de esto, él había dejado de orar porque creía que no era digno de recibir un milagro de Dios tan grande como el que su esposa pudiera concebir un hijo. Dice que el ángel le dijo: y su nombre será Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Este hijo era Juan el Bautista, el que este hombre estaba recibiendo del ángel el nombre de ese hijo que iba a tener con su esposa. Porque será grande delante de Dios, dice la palabra. El ángel le dice: porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Aún desde el vientre de su madre, este hijo que tú vas a tener con tu esposa será lleno del Espíritu Santo y será grande delante de Dios, pero no se contaminará con las cosas del mundo. Dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Le está diciendo que este hijo va a tener un poder tremendo como el poder de Elías para hacer volver a los cautivos y predicar la palabra de Dios, como lo podemos encontrar más adelante cuando él predicaba allí en el desierto. Para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia del justo, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La misión que tendría este hijo entonces era preparar el camino o el pueblo del Señor, para que cuando el Señor viniera, este sería el que prepararía el camino para el Mesías. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Mire, entra la duda en Zacarías y está pidiendo una señal. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Él pensaba que tenía que tener una señal para poder realmente recibir este mensaje de el Señor.
Dice que ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Créeme, en otras palabras, el que está hablando, yo soy Gabriel. Dice que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte esta buena nueva. Yo soy Gabriel, le dice, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte esta buena nueva. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Qué complicado es entonces no creer a la palabra de Dios, dudar muchas veces de lo que estamos pidiendo, dudar muchas veces de que a lo mejor no somos dignos, como dijo Zacarías, de que el Señor pudiera producir un milagro tan grande como este. ¿Cuántas veces nosotros hemos dudado de las promesas del Señor y nuestra oración ha quedado a medio camino? Nuestra oración, cuando la hemos empezado con todo el vigor, con toda la fortaleza, ha pasado el tiempo y ha ido esto decayendo y ya no tenemos la misma fe. Este hombre dice el comentario que había dejado de orar, pero el Señor no se había olvidado de la petición de este hombre que había levantado con su esposa por mucho tiempo en la presencia de Dios. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo. El ángel dice, le cierra la boca. Él había preguntado, ¿cómo podré estar seguro de esto? Y el ángel le responde, yo soy Gabriel, interponiendo su propio nombre en la profecía, ya que Gabriel significa poder de Dios. Él le dice, yo soy Gabriel, interponiendo su propio nombre en la profecía, ya que Gabriel significa poder de Dios. Y añade que estoy de continuo en la presencia de Dios, como si dijese, aunque estoy ahora hablando contigo aquí, estoy también en la presencia de Dios. Eso es lo que quiere decirle el ángel, estoy de continuo en la presencia de Dios, aun cuando estoy hablando contigo en este momento, también estoy en la presencia de Dios y he sido enviado a hablar contigo, precisamente a anunciarte estas buenas noticias, las cuales al ser dignas de toda aceptación, deberías haberlas recibido con gozo. Él le dice, debías haber recibido con gozo esta noticia, porque es algo que te va a bendecir. Lo que tú has pedido ha tenido una respuesta del cielo para darte el gozo de tener un hijo. El ángel lo deja mudo para que no siga poniendo objeción. Ahora vas a permanecer en silencio, le dice el ángel. Si deseas tener una señal que te ayude a creer, la vas a tener de la clase que va a servir de castigo de tu incredulidad. Pues estarás sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. No vas a poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. ¿Cuántas veces nosotros hemos pecado delante de Dios porque no creemos las promesas que están en su palabra? Creemos que fueron para otro tiempo. Creemos que fueron para otros cristianos en el Antiguo Testamento.
pero que no son para nosotros. Debemos creer a la palabra de Dios. Si Dios ha dejado promesa en su palabra, las podemos tomar nosotros y creer y seguir pidiendo por aquellas cosas que necesitamos y que son lícitas delante de Dios. No podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. Te vas a quedar mudo y sordo. El vocablo significa ambas cosas. No solamente quedó mudo, sino también sordo. Se confirma por el hecho de que no solo él hacía señales a los demás, sino que también los demás a él. Ahí se veía que él no solamente no podía hablar, sino que también no podía escuchar. Dios le envía un justo castigo por haber puesto objeciones a la palabra de Dios. Nosotros no podemos poner objeciones a la palabra de Dios. Debemos creer a la palabra, a las promesas que Dios ha establecido en su palabra. Y debemos gozarnos en las cosas que Dios hace y hará en este tiempo. ¿Cuántos de nosotros hemos orado a lo mejor por todo lo que estamos pasando como iglesia y como país y como mundo entero? Pero a lo mejor los hemos conformado, han pasado los días, han pasado los meses y a lo mejor nuestra oración no ha sido tan ferviente hasta el último tiempo cuando se inició esto. Debemos orar con la misma intercesión, debemos pedir con el mismo propósito, con el mismo deseo, para que Dios se manifieste en este país y en nuestra vida como iglesia. Pero también obró Dios misericordiosamente con él, puesto que así le impidió pronunciar más expresiones de desconfianza. Mejor es no hablar que hablar mal. Así robusteció su fe y al ser incapaz de hablar tuvo mayor oportunidad para meditar. Qué bien nos hace a nosotros meditar en la palabra de Dios cuando estamos tan afanados, cuando a lo mejor le damos un vistazo ligeramente a las Escrituras y ni siquiera tenemos tiempo para meditar en la palabra de Dios. Dice que así le impidió pronunciar más expresiones de desconfianza. Mejor es no hablar que hablar mal. Así robusteció su fe y al ser incapaz de hablar tuvo mayor oportunidad para meditar. Así le impidió divulgar la visión y jactarse sobre ella. Fue una gran misericordia de Dios el que la profecía se cumpliese a su debido tiempo, a pesar de su pecaminosa incredulidad. Cuando no creemos a Dios, cuando no creemos a la palabra, cuando estamos orando sin creer, estamos pecando delante de Dios. Estamos siendo incrédulos. Nuestro corazón tiene que ser transformado. Nuestro corazón tiene que ser nuevamente tratado en la mano de Dios. No iba a quedar mudo para siempre, sino solamente hasta el día en que sucedan estas cosas, hasta el día en que le estuviera ministrando allí en el santuario de Dios. Entonces serán abiertos los labios para que pueda comenzar a hablar y bendecir a Dios. Es nuestro deber hablar de Dios y bendecir a Dios. Debemos abrir nuestros labios para bendecir a Dios, para darle gracias a Dios cada día, quien nos da un nuevo día de vida, nos da el sustento, nos da la salud, nos da una familia, tenemos un trabajo, hemos sido libres de toda esta enfermedad. Entonces debe haber en nosotros una palabra de gratitud para bendecir a Dios.
la vuelta de Zacarías a la gente que esperaba allí, después a su familia y la concepción de este hijo de la promesa. El pueblo estaba aguardando porque tenía que pronunciar Zacarías sobre ellos la bendición en nombre del Señor. Después que Zacarías terminara de quemar el incienso delante del altar de Dios, tenía que salir al pueblo y entregarle la bendición del Señor. Por eso no se marchó el pueblo, sino que aguardaron pacientemente, aunque se extrañaban de su demora en el santuario y temían que hubiera acontecido algún percance. El pueblo se permaneció allí vigilante, pero temían que algo le hubiera ocurrido a Zacarías delante de Dios. Cuando salió Zacarías no podía hablarles. Según su oficio debía dar la bendición al pueblo, pero se encontraba incapaz de hacerlo. No podía pronunciar palabra de bendición, no podía hablarles al pueblo, ni siquiera decirles lo que había acontecido. Hacía señales con las manos para que el pueblo pudiera darse cuenta que algo había ocurrido allí mientras estaba ministrando. Hizo lo posible, dice, por medio de señas, para hacerles comprender que había visto una visión. Esto nos recuerda que en el Antiguo Testamento nos habla por señales, mientras que el Evangelio nos habla con lenguaje articulado y nos da una visión clara de lo que en el Antiguo Testamento solo puede verse mediante espejo borrosamente, pero hoy día nosotros tenemos la bendición de poder ver las cosas claramente. Podemos tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y solo depende de nosotros en un crecimiento en la fe para no dudar de la palabra de Dios. Dice que Zacarías se quedó allí hasta que se cumplieron los días de su servicio sacerdotal. Él se quedó allí hasta el tiempo en que se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, sin poder hablar, sin poder comunicar. Porque aun cuando no podía hablar, sí que podía cumplir con el ministerio de quemar incienso. Aun cuando él no podía hablar, podía cumplir claramente con su ministerio de quemar incienso delante del altar de Dios. Cuando no podemos hacer en el servicio de Dios lo que querríamos hacer, Dios acepta lo que podamos hacer. Cuando lo hacemos con el corazón, con nuestra mente, con la fe, a lo mejor no podemos hacer más porque a lo mejor nuestra capacidad no nos permite, pero lo que podamos hacer debemos hacerlo con fe, con toda la seguridad de que estamos poniendo todo lo que tenemos para el servicio del Señor, y el Señor aceptará lo que podamos hacer, sobre todo cuando todavía somos capaces de quemar ante Él el incienso de nuestras oraciones. Aun cuando somos capaces de quemar ante Él el incienso de nuestras oraciones, nuestra oración debe estar vigente, debe estar activa. No podemos dejar el tiempo para no orar, aun cuando estamos viviendo tiempos de mucha necesidad y preocupación. Debemos dedicar un tiempo, debemos apartar un tiempo prudente para estar a solas con el Señor. En Apocalipsis 5:8 habla de las oraciones
Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Todos tenían, dice, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Allí están nuestras oraciones, allí está el clamor de la iglesia, allí está la iglesia uniéndose en oración para que este país, este mundo, podamos vivir en paz, en tranquilidad. Debemos orar por nuestras autoridades, debemos orar por nuestra familia que no conoce a Dios, debemos orar por las personas que no conocen a Dios y debemos orar siempre por la iglesia. Entonces se marchó a su casa y concibió su mujer. Entonces terminó el tiempo del servicio y Zacarías se marchó a su casa y concibió su mujer. Ella se mantuvo recluida durante 5 meses para no causar a sí misma ningún perjuicio, no causarse a sí misma ningún perjuicio y no dañar el embarazo, para no exponerse a ninguna contaminación de tal que pudiera en peligro el nazareato del niño. Ella se guardó en su casa por 5 meses porque entendió que el mensaje que el ángel le había entregado y que este niño sería un niño poderoso en las manos de Dios. Dice que hay quienes opinan que fue también por su exceso de modestia. Ella misma dice, así ha orado el Señor en mí, así se ha acordado el Señor de mí, y hoy puedo concebir un hijo, y este hijo fue declarado para el servicio del Señor. ¿Cuánto de los hijos de nuestros hermanos nos sirven al Señor? ¿Cuántos de los hijos de nuestros hermanos nos sirven al Señor? Sin embargo, este hijo, el único que ellos tuvieron, dedicó una vida al servicio del Señor, anunció la palabra, confrontó a los hombres y preparó el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y fue decapitado por Herodes allí, porque él le anunció a Herodes el pecado que él tenía. Pero Herodes temía de hacerle daño a Juan porque sabía que era un enviado de Dios. Pero cuando él compromete la palabra contra la hija, con la mujer que él estaba, que era la mujer de su hermano, ella le pide al bailar delante de él, él le ofrece, si fuera necesario, la mitad del reino. Y ella le pide la cabeza de Juan el Bautista. Y este rey, como había empeñado la palabra, tuvo que cumplir, y allí fue decapitado Juan, un gran hombre, con el poder de Elías para anunciar el evangelio. Un hombre que se vestía de piel de animales, se alimentaba de un alimento silvestre, salía al pueblo a anunciar, bautizaba en el Jordán. Nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Qué importante es creer a la palabra del Señor. Que en esta mañana nuestros corazones se puedan abrir y podamos creer fielmente, porque el que ha puesto y ha anunciado la palabra de Dios es el mismo Señor que ha revelado su pensamiento, y el Espíritu Santo el que nos da la certeza de esta verdad. No dudemos entonces, oremos con toda la fe, con toda la seguridad de que el Señor no se ha olvidado de nuestras oraciones, y que nuestras oraciones son como un perfume agradable delante de Dios y que suben ante el trono de Dios. Que en esta mañana, como iglesia,
podamos volvernos a Dios. Hay tanto por qué clamar, hay tanto por qué orar, hay tanto por qué doblar nuestras rodillas delante de Dios. Hay que escudriñar las Escrituras para saber que cuando dudamos estamos pecando ante Dios porque no le creemos a Dios muchas veces. Y eso debe salir de nuestro corazón. Que el Señor le bendiga en esta mañana y que usted pueda recibir esta palabra humildemente. Y todo aquel que no es parte de la iglesia y que escuche esta palabra, sepa que este mismo Dios en que envió a Gabriel a darle esta buena noticia a Zacarías, ese mismo Dios es el que lo puede salvar, el que le puede perdonar sus pecados, solamente reconociendo que Él es Señor y aceptándole como el único Señor y Salvador de su vida, y sus pecados serán perdonados y usted será salvo y será parte del pueblo de Dios, y llegará un día en que usted estará delante de Dios junto con la iglesia adorando y bendiciendo al Señor. Vamos a orar en este momento, vamos a darle gracias al Señor porque a través de su palabra Él nos recuerda que lo que Él ha establecido es verdad y no somos nosotros los que debemos dudar de las promesas del Señor. Padre Todopoderoso, bendito Señor, te damos gracias, amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor mío, tú nos recuerdas que tu palabra es verdad y que debemos creer a lo que tú has declarado en tu palabra. Nuestra oración debe ser con fe, creyendo, Dios, de que vamos a recibir aquello que estamos pidiendo. Si está, Señor, bien encaminado, si está de acuerdo a tus planes, Señor, no podemos pedir cualquier cosa que se nos ocurra. A lo mejor pensamos que es bueno para nosotros, pero delante de tus ojos no es bueno para nosotros. Tú conoces lo mejor para nosotros y en esa dirección debemos pedir. Rogamos en esta mañana, Señor, que tu gracia repose sobre cada uno de mis hermanos, sobre la familia, sobre mis hermanos adultos, sobre los jóvenes, sobre los niños, Señor mío, sobre los siervos que están delante de tu pueblo, que sean revestidos de tu gracia, que tengan cada día la fuerza, la salud, la fortaleza, el poder de tu Espíritu Santo para hablar de tu palabra, Dios. Bendice la iglesia para que la iglesia se ponga en la brecha de la oración y creamos, Dios, que todo lo que estamos pasando como país y el mundo entero, en un momento en que tú lo decidas, Señor, esto terminará, porque tu pueblo está clamando cada día, cada mañana, cada noche, delante del trono de la gracia. Gracias, Señor. Bendecimos también a nuestras autoridades, al señor presidente como la autoridad máxima, para que tenga sabiduría, Señor, y pueda gobernar este país en este tiempo, a los legisladores, a los intendentes, a los gobernadores, a los alcaldes, a los concejales, a los ministros, a los seremis, a cada uno de aquellos que están en eminencia. Señor mío, que toda autoridad pueda volver los ojos delante de ti. Bendecimos a los hermanos y a todo el personal de la salud, Señor, para que sean guardados de esta pandemia y puedan tener, Señor, la vitalidad para atender y para recibir a todos los que están llegando allí necesitados de ser atendidos, Dios. Oramos por las Fuerzas Armadas, por las fuerzas de órdenes, Señor, que están cada día vigilando para que nosotros podamos quedarnos en nuestra casa y esta pandemia pueda ir en declinación. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Creemos, Dios, en ti. Creemos por sobre todas las cosas que tú eres soberano y que todas las cosas están bajo tu control. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y podamos tener fe y la confianza de que el Señor está a nuestro lado,
a través de la presencia del Espíritu Santo. Amén y amén.